Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Voy a compartirles pantalla, muchachos. Y quisiera me confirmen que se ve mi pizarra, muchachos. Sí, profe. Okay. Bueno, muchachos, entonces, como vimos ahora, nos quedan las reglas principales. Por cierto, recuerden que hicimos una pequeña clase en video al final de la sesión pasada, que de ahora resulta ser súper importante, ¿verdad? Con el ejemplo completo de lo que era hasta la regla 5 en ese momento, ¿verdad? La regla 1 al 5 nos permite tener un bosquejo del lugar geométrico de las raíces, y esta que está aquí en diapositiva es la que nosotros hicimos, ¿verdad? Y solamente como para refrescarles en esencia, ¿no? Si un sistema como ese tenía varios polos, ¿verdad? En S, en -1, en -2, en -4 y un 0 en -3, ¿verdad? Las diferentes reglas nos especificaban lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, hay lugar geométrico a la izquierda una cantidad impar de polos y ceros. En este caso teníamos 4 polos y un 0, por lo tanto eran 3 lugares geométricos. Ahí está la regla 3. La regla 4 nos hablaba de simetría y la regla 5 nos hablaba de asíntotas, y ahí es donde necesitaba yo que ustedes vean el video, porque en el video de la regla 5 nos permitió calcular que la asíntota estaba por aquí en -4/3, como lo marca la diapositiva. Ahí estaba la asíntota. Y los ángulos de las asíntotas eran 60 pi-tercios, -60 y 180 grados. Haciendo entonces que la única lógica que pudiese existir para compensar la simetría es que estos puntos choquen y uno busque el infinito de esta forma, el otro busque el infinito de esta otra forma y el de acá busque el infinito de esa. Muchachos, las reglas del 1 al 5 nos sirven para hacer un bosquejo del lugar geométrico de las raíces, pero no nos permiten precisar algunas cosas, como por ejemplo, ¿dónde ocurre este choque? Como por ejemplo, ¿cuáles son estos puntos de intersección con el eje imaginario? Y aunque en este ejercicio no lo hay, ¿cuáles serían los ángulos de entrada o de salida del sistema? ¿Sí? Por favor, este gráfico se supone que ya lo sabemos hacer, este bosquejo básico. Y si tiene alguna duda, puede revisar ese video chiquito adicional que hice y que se nos puse en aula virtual. Ahora, vamos a ver las reglas para afinamiento del trazo, ¿verdad? La primera regla que tiene que ver con afinamiento del trazo es la regla 6, que tiene que ver con puntos de choque. Para poder hacer el ejercicio completo, lo que yo voy a hacer en esta vertiente, ¿verdad? Es que voy a explicarles un poquito la teoría, pero los cálculos que están aquí en la diapositiva solo se los muestro. Y más vale, me reservo los cálculos completos para el ejercicio completo que haremos. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es parte real, esta es parte imaginaria del plano S. Supongamos en este ejemplo, ¿verdad? Que tiene dos polos, dice uno en -1, otro en -2, y tiene, dice el ejemplo, dos ceros, uno en 3 y uno en 5. La regla 1 me dice el número de trazos, ¿verdad? ¿Cuántos trazos hay aquí? ¿Cuántas ramas tiene este LGR? ¿Qué quería decir LGR, muchachos? Lugar Lugar geométrico geométrico de las raíces. Ya, perfecto. ¿Cuántas ramas tiene el LGR? 2. ¿Cómo sé que son dos ramas? Correcto. Porque es igual al número de polos. Exacto. El número de ramas es el número de polos. Muy bien. El paso 2 me dice que debe haber simetría, o sea, con respecto al eje real, ¿no? Lo que esté para arriba debe ser igual a lo que esté para abajo. El paso 3 me dice de que hay lugares geométricos de las raíces a la izquierda de una cantidad impar de polos y ceros. Entonces, aquí hay lugar geométrico, perdón, no de ese color. Aquí hay lugar geométrico, aquí, ¿verdad? ¿Por qué hay lugar geométrico ahí? Porque está a la izquierda de ¿cuántos? De un polo, Hay uno. de un cero. Está a la izquierda de un cero, ¿verdad? Pero recuerden que para esta regla ser polo, ser cero da lo mismo.
¿Por qué no hay lugar geométrico aquí? Porque hay dos ceros. Hay dos. Porque eso está a la Es izquierda par. de 2, no una cantidad par. En cambio, aquí también hay, ¿verdad? Porque eso está a la izquierda de 1, 2, 3 polos y ceros, cantidad impar, ¿verdad? Y en el último tramo, en este, no hay, ¿verdad? Porque eso está a la izquierda de ¿qué? De 4 polos y ceros. De 4 polos y ceros, ¿verdad? Hasta ahí la regla 3. La regla 4 me hablaba de los puntos de inicio y fin, y la regla 5 me hablaba del comportamiento en el infinito. Los puntos de inicio y fin son, ¿quiénes son los puntos de inicio, muchachos? ¿Dónde está la bandera de partida? Polos buscan a cero. Polos buscan a cero, esa es la frase que tenemos que acordarnos, ¿no? Es decir, los puntos de partida son los polos de lazo abierto, K igual a 0, y los puntos de llegada son los ceros, perdón, del lazo abierto, K igual a infinito. ¿Cierto? Estos polos buscarán como locos a estos ceros que están aquí, ¿cierto? Y eso lo harán a medida de que K aumente de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la única forma de que esto ocurra? Primero, ¿va a haber algún polo al infinito? ¿Va a haber alguna rama que se vaya al infinito? No. No hay ramas que se vayan al infinito porque hay dos polos, dos ceros, y los dos polos que están buscan a los dos ceros que están. Acuérdense que las ramas que se van al infinito son el exceso de los polos y ceros. Muchachos, la única forma de que esto funcione es que el lugar geométrico de las raíces tenga una forma como es. Por supuesto, si eso pasa arriba, también debe pasar abajo. Es decir, que estos polos, a medida que K aumenten, choquen, salgan al infinito, ¿verdad? Vuelvan a chocar y luego entren al eje real y una vez que chocaron busquen los ceros. Por eso, a este que está aquí se le llama un punto de choque de salida, ¿verdad? ¿Por qué de salida? ¿Por qué de salida, muchachos? ¿Por qué de salida? Que el polo parte. Parten de los polos, ¿verdad? Chocan y salen al eje imaginario, ¿verdad? Parten del polo, chocan y salen al eje imaginario. Por eso son puntos de choque de salida. En cambio, el que está acá es un punto de choque de ¿qué? Este que está acá, de verde. Es un punto de choque de Entrada. entrada, ¿verdad? Bien. Este es un punto de choque de entrada. Punto choque de entrada. Porque a medida que K aumenta, ellos chocan y entran al eje real. Así se los menciono, se los conoce. Por supuesto, lo que nosotros queremos encontrar es este valor menos sigma 1 y este valor sigma 2, que serían los valores del punto de choque. La estrategia que se sigue para los puntos de choque es recordar, y ya lo borré y lo vuelvo a escribir, que estos valores, vamos a ver si lo ponemos de otro color, que estos valores son cuando inicia, ¿verdad? Ay, por cierto, ¿quién se acuerda del trabalenguas del control? O sea, más que acordar. El A lugar ver, geométrico de las dígame. raíces analiza los polos del lazo cerrado, Ajá. partiendo de los polos del lazo abierto, finalizando con los ceros del lazo abierto. Solo por haberlo recitado, usted ya debería tener un Kahoot ganado. Un podio. ¿De acuerdo? Perfecto, así muy bien, está muy bien. Pero lo que más me interesa, mejor dicho, lo que más me interesa de lo que usted me acaba de decir es que recuerde que la gráfica roja sólida, gruesa que acabo de hacer, trata de dibujar a los polos de lazo cerrado. El dibujo es del sistema en lazo cerrado, muchachos. De los polos de lazo cerrado. Solamente que parte de los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Pero el dibujo es de lazo cerrado. Y por supuesto lo hace a medida que K aumenta, ¿verdad? Es decir, al inicio K es igual a 0, esto va aumentando y al final K llega a ser ¿qué? Infinito. Entonces, muchachos, si yo graficase el valor de K, vamos a ver si se me entiende esta figura. Si yo de alguna forma, mire, voy a proyectar. Este es el eje sigma, ¿no?
Sí. Pero supongamos que lo que yo graficase es K. Claramente, muchachos, K comienza en 0, ¿no? Para estos valores de -2 y -1. Pero va a llegar un momento en que K es un valor máximo, ¿verdad? Y ahí es que ocurre este choque, ¿sí me explico? La diapositiva va más allá. Él me dice que si yo en cambio dibujo los valores de K para el punto de entrada, esos valores de K, como ahora K quiere ser infinito, iban aumentando, ¿verdad? Y en realidad, cuando ocurre ese valor, cuando ocurre ese choque, el valor de K sería el mínimo, ¿verdad? Porque más bien chocan con un valor de K y a medida que se acercan a los ceros, K tiende a ser infinito, ¿verdad? Tal como se ve ahí. Entonces, el tema interesante o la lógica deductiva que vamos a hacer aquí es bien interesante, porque lo que vamos a decir es que si yo tengo la función real de K, para encontrar los puntos de choque, lo único que tengo que hacer es maximizar esa función de K. Recuerden, muchachos, recuerden por favor, que yo había dicho que mi ecuación característica era que 1 más K por F de S es igual a 0. Donde F de S puede ser, alguien me preguntaba por el chat en el fin de semana, puede ser G de S, puede ser G de S por H de S, o sea, esto obviamente si H era 1, ¿no? Por eso yo lo generalizo como F de S, o sea, la función de lazo abierto que hay, y es más, hoy o tal vez el miércoles, vamos a ver que inclusive puede ser algo muy distinto a G o H, ¿no? Es como quien dice una función de lazo abierto genérica, ¿no? Entonces, muchachos, yo puedo de aquí despejar y decir que K es igual a -1 sobre F de S. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es sacar los valores extremos. Es decir, derivar ese valor de K con respecto a S e igualarlo a 0. ¿Qué es lo que voy a obtener de aquí? De aquí voy a obtener ¿qué cosa, muchachos? Como ustedes conocen. Los máximos y mínimos, y por tanto también voy a derivar ¿a quién? A los puntos de choque. Entonces, he tratado de explicarles, como les decía, en algunos casos lo puedo hacer, de dónde sale esta regla, pero operativamente es bien sencillita. Lo único que ustedes van a tener que hacer es lo que les acabé de mostrar allí. Es decir, de la ecuación característica, despejar a la variable K, luego ¿qué, muchachos? Derivarla, igualarla a 0, y de ahí van a obtener los ¿qué, muchachos? Puntos de choque. Los puntos de choque. ¿De acuerdo? Entonces, para este sistema mostrado, que es el que yo les tenía dibujado, la diapositiva lo hace. Yo no voy a hacer esta matemática aquí ahorita, porque más bien me reservo para el ejercicio completo en un ratico. En ese ejercicio, esta es la ecuación característica. K, o sea, 1 más eso es igual a 0, porque si se dieron cuenta, miren el dibujo, muchachos. Los polos están, miren este diagrama. Pues lo que yo tengo es K, los polos son S menos 3, S menos 5, ¿no? Salen de aquí, muchachos, ¿no? Los ceros son esos, perdón. Y los polos son S más 1, S más 2. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces de allí es que me sale esta expresión que está aquí. Entonces fíjense ustedes que él lo que hace aquí, bueno, matemáticamente él rompe los paréntesis, luego reemplaza solo valores reales, pero usted puede decir sin necesidad de hacerlo, o sea, dice, acuérdense que la S generalizada era sigma más J omega, ¿no? Pero él dice S es igual a sigma. Luego, como les expliqué acá abajo, despeja acá, ¿verdad? Despeja acá. Y luego, ¿qué hace aquí, muchachos? ¿Qué hace él aquí? Deriva igual a 0. Deriva igual a 0. Y ahí le salen alfa y sigma 1, ¿verdad? Menos 1,45 y el otro 3,82. Aquí está, pues, muchachos. Miren el diagrama. Aquí está más o menos menos 1,45. ¿Sí lo ven? Y acá está 3,82. ¿Que son los qué? Los puntos de choque. Ya mismo lo hago en un ejercicio numérico. Pero es muy sencillo cómo hacer eso, ¿no? Despejar K. Despejar K. ¿Y luego qué, muchachos? Derivarlo y es igual a 0. Derivarlo e igualarlo a 0. Así vamos a encontrar los puntos de choque. ¿Ok? ¿Preguntas?
Profe, una pregunta. Sí. Si al hallar esos valores de sigma, los puntos de choque, me llegan a quedar complejos, que no hay choque entonces. Es correcto. Por eso es que tú tienes que hacer primero ¿qué? Antes de hacer el paso. ¿Qué tú tienes que hacer primero antes de hacer la Ver regla lo 6? del eje real. Sí, tienes que hacer regla 1 al 5. En la regla 1 al 5 sacas el bosquejo. ¿Sí me explico? Y en el bosquejo es que tú sabes si procede o no hacer la regla 6. Porque en el bosquejo es que tú te das cuenta si va a haber o no va a haber choque. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Entonces, por eso es importante hacer el paso 1 al 5 y quedar clarito, ¿no? Sí, por eso se llaman los pasos del 6 en más afinación del trazo. O sea, yo ya tenía la forma y ahora estoy encontrando es precisión en el trazo. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. si no hay polos en el eje real, o sea, con J omega 0, no se puede hacer esto. Sí, sí se podría. Por ejemplo, se me ocurre un caso como este, qué sé yo. ¿Qué tal si tus polos de lazo abierto, como tú dices, no están sobre el eje real, sino sobre el eje imaginario? Y tienes tus ceros así. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el caso, regla 1 te dice cuántas ramales hay. La regla 1 te dice cuántos ramales hay. 2 ramas, ¿verdad? ¿Por qué 2 ramas? Por dos polos. Los dos polos del lazo abierto. La regla 2 te dice que debe haber simetría. La regla 3 te dice que debe haber lugar geométrico de las raíces aquí, ¿verdad? A la izquierda de una cantidad impar de polos y ceros. La regla 4 te dice que inicias aquí y terminas aquí, ¿verdad? Polo busca cero, como dijo la compañera, ¿verdad? Y por lo tanto, la única forma de que esto ocurra es que estos dos polos entren aquí, ¿verdad? Y busquen los ceros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo que tú me decías casualmente, ¿no? Allí no hay polo sobre el eje real. Sin embargo, sí hay un punto de choque. ¿Y es un punto de choque de qué? ¿De entrada o de De salida? entrada. De entrada, muy bien, de entrada. ¿De acuerdo? Por eso, cuando tú me dices, oiga, pero en este caso va a haber, no va a haber, la respuesta es primero a siempre los qué. Los 5 pasos. Son los 5 pasos los que te van a decir qué hay y qué no hay. ¿Sí me explico? Siempre, o sea, si tú sigues a rajatabla los 5 pasos, vas a obtener el bosquejo básico del lugar geométrico de las raíces, porque no, lo haces por eliminación. Por ejemplo, aquí no había de otra. ¿Qué más? Tú sabes que todo polo debe buscar cero. Tú sabes que no debe tocar nada más en el eje real. Entonces, la única forma, tú sabes que debe haber simetría. La única forma es que ellos junten, choquen y avancen a los ceros. No hay de otra. Me hacían otra pregunta. Por ahí. Angie, sí. Profe, ¿por qué es de lazo abierto? Sí, o sea, está bien que hagas esa Perdón, pregunta. de entrada. Ah, ¿por qué es de entrada? Porque cuando hablamos eso de que sea de salida o de entrada, lo hacemos con respecto al eje real. Porque en estos puntos de choque, los polos entran al eje real. ¿Sí me explico? En el ejemplo de Ahí acá, es. el de salida era que los polos salían del eje real, acá están entrando al eje real. ¿Sí? Bien. Muchachos, para aquellos que no les gusta derivar, siempre hay otra forma de hacerlo, que es dándole valores. Por ejemplo, en este caso, ustedes pudiesen haber escogido valores, qué sé yo. O sea, otra forma es una maximización a la criolla, ¿no? O una minimización a la criolla. En este caso, él cogió valores y a esos valores le encontró la ganancia aplicando la fórmula y encontró el valor máximo. Y lo propio acá, para el otro punto, encontró así el punto de salida. Pero aquí no tengo ningún método matemático, es solamente comenzar a asignar valores para tratar de encontrar esos máximos y esos mínimos, ¿no? Mientras sea posible, lo mejor es hacer la derivada, igualarla. Sí. ¿Ok? Hay otra regla de afinamiento que también es muy útil, pero lo bueno de esta regla es que esta ya la sabemos. La regla 7 tiene que hablar o habla de los cruces con el eje J omega. Cruces con el eje J omega.
¿A qué se refiere esto de los cruces con el eje J omega? A un caso como este, por ejemplo. De hecho, este es el mismo caso que vimos hace un rato. Por ejemplo, en este sistema, ¿cuántas ramas hay, muchachos? 3. 3 ramas, ¿verdad? Lugar geométrico, pues sabemos que debe haber simetría. Lugar geométrico debe haber aquí y aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Simetría. Parte real. 4. Puntos de inicio y fin. ¿Cuántas trayectorias se van a ir al infinito esta vez? ¿Cuántas ramas se van al infinito? Las 3. Las 3 se van al infinito, ¿verdad? Habría que sacar el centroide y habría que sacar las asíntotas, ¿no? Pero yo les había explicado, si ustedes vieron el video, a ver, vamos, aquí les voy a preguntar rapidito quién vio el video y quién no lo vio. ¿Qué pasa con las asíntotas cuando son 3? ¿Dependen de los valores de los polos? No, solo la cantidad. No, solo de la cantidad, sí. Solo Ya la tienen cantidad, tienen un ángulo fijo. que es pi tercios, bueno, no digamos 60. Pi tercios menos pi tercios y pi, ¿verdad? Y eso lo sacamos de aplicar la fórmula, ¿no? Para aquellos que no han visto el video, tienen que terminar de verlo. Eso lo hacemos, eso es simple resultado de aplicación de esta fórmula, ¿no? Que le hicimos en el ejercicio. Esta fórmula no depende de los valores de los polos, sino solamente de la resta entre el número de ceros y el número de polos. Entonces, cuando haya 3 ramas al infinito, siempre serán los 3 mismos ángulos, ¿no? Entonces, muchachos, en realidad, la única forma, supongamos que el centroide esté aquí, vamos a imaginar. Lo único que puede pasar aquí es que estos polos choquen, ups, y él busque el infinito por acá, y busque el infinito por acá, y este de acá busque el infinito por allá con 180, ¿no? 60, menos 60 y 180. En realidad, en este paso, lo que a mí me interesa es esto que está aquí. Estos dos que están en verde aquí son los que llamamos cruces con ¿qué? Ve que este es el eje J omega. Cruces con el eje imaginario. Pero ¿cuál es la importancia de saber los cruces con el eje imaginario? ¿Por qué es importante conocer esos valores? Muchachos. Alguien también me lo preguntaba en el chat, me hicieron unas preguntas este fin de semana y yo el teléfono lo tenía encerrado, recién lo pude contestar hoy en la mañana. Pero ¿por quién me quiere contar por qué es importante conocer esos valores? Porque es el Punto clave punto para antes saber que se cuánto es vuelva inestable. inestable. Exacto, son el punto marginal de la estabilidad, son el umbral de la estabilidad. En ese momento, con esa ganancia, el sistema pasa de ser inestable, pasa de ser, perdón, estable a inestable, ¿cierto? Es el umbral de la estabilidad. Esa es la importancia del cruce con el eje imaginario. Sí, muchachos. La buena noticia es que al iniciar esta sección la semana pasada, nosotros vimos una metodología que nos permitía encontrar el valor de la ganancia que hace que el sistema deje de ser estable. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa metodología, muchachos? Criterio de Rochefort. Criterio de Roth-Hurwitz. Entonces, vamos a usar el criterio de Roth-Hurwitz. Y otra vez, así como les había prometido, vamos a verlo en la diapositiva que está hecho con un ejemplo que ustedes lo pueden repasar. Miren el ejemplo que hace aquí en la diapositiva. De hecho, es el mismo que ya trabajamos en el video, ¿no? Sí, muchachos, es el mismo, ¿no? Entonces, haga de cuenta que es un ejercicio de Roth-Hurwitz. Y usted saca la ecuación característica. ¿Cómo la sacaba? Usted tendría que haber dicho 1 más K por S más 3 sobre S más 1, S más 2, S más 4, igual a 0, ¿verdad? ¿Eso qué es, muchachos? La ecuación característica. Y luego, pasando a dividir, ¿verdad? Usted decía S más 1, S más 2, S más 4, más KS más 3, igual a 0. Esto lo aprendimos a hacer en Roth-Hurwitz la semana pasada, ¿no? Y por supuesto de allí me sale este polinomio que está aquí. ¿Sí, muchachos?
Si me siguen, por favor. La ecuación característica parte de la ecuación de la función de transferencia en lazo abierto. Pues muchachos, luego aplicamos el criterio de Ruth-Hurwitz. Ya mismo vamos a hacer un ejercicio, pero ustedes pueden probar lo que acabamos de ver con el criterio de Ruth-Hurwitz. Entonces aquí viene una pregunta que estaba inclusive en el ¿cómo se llama? En la lectura que tenían esta semana, ¿verdad? ¿Cuándo yo sé que, qué tiene que ocurrir? Esta es una pregunta, a algunos les debe haber tocado en el control de lectura. ¿Qué tiene que ocurrir en el arreglo de Ruth-Hurwitz para que ocurra esa intersección con el eje imaginario? ¿Quién se acuerda? La fila de ceros. Con el polinomio Tiene par. que haber una fila enterita de ceros, muchachos, ¿verdad? Si hay una fila enterita de ceros, entonces, a ver, esto es como la implicación, un bonito ejemplo para entender la implicación, el entonces, ¿no? Lo uno no implica lo otro, ¿cierto? Es decir, tiene que haber una fila de ceros para que... Al revés, tiene que ser la intersección del eje imaginario, tiene que ser, tiene que estar en el eje imaginario para que entonces la fila sea de ceros, ¿verdad? Y entonces, si uno ve el arreglo de Ruth-Hurwitz, la única manera de que eso ocurra, muchachos, es que este término que está aquí sea ¿qué? Sea igual a cero. Entonces, ve lo que hace es esto que ustedes ven aquí, lo iguala a cero, y de allí encuentra el valor de K. Y luego, por supuesto, al sustituirlo en el polinomio original, encuentra los valores de la intersección. ¿Sí? Ya lo vamos a probar en un ejemplo, pero aquí está para que ustedes lo puedan. Entonces, muchachos, la regla número 2 que ustedes tienen aquí es, si quieren encontrar intersecciones con el eje imaginario, entonces, a la ecuación característica, encuéntrenla y aplíquenle el criterio de Ruth-Hurwitz y hagan que toda una fila sea igual a cero. De allí encuentran el valor de K que les permite la intersección. Y por supuesto, si quieren encontrar los valores de los polos, sustituyan ese valor de K en el polinomio original. ¿De acuerdo? Profesor, yo elijo la fila. No, pues es que no hay de otra. Pues, o sea, imagínate cuál otro hubieras podido escoger. Porque acuérdate que tienen que ser par, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es decir, si viste el video, no iba a ser En una el fila. SSOPSEN. Tenía que ser un polinomio s cuadrado más a cuadrado. ¿Me explico? O más a simplemente, ¿no? ¿Y por qué no eligió el S cuadrado que tiene al lado 90 menos K? ¿Dónde? Ahí en la diapositiva. Es que como Ajá. eligió S a la 1, A ver, O sea, hay dos que- razones de por qué. Creo Hay que dos porque razones. K tiene que valer 90 o K igual a 0 y no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esa es Creo. una buena razón matemática, pero la principal es que el polinomio par tiene que ser el de s al cuadrado. Por lo tanto, la fila que tiene que ser igual a 0 forzoso tiene que ser esta. Si se recuerdan, eso está explicado en la clase virtual, en la lectura de la semana pasada del caso especial segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque son solo dos raíces. O sea, si tú tienes s al cuadrado más a igual a 0, tú tienes s igual más menos j raíz de a, ¿verdad? Y solo así es que tienes dos polos imaginarios. Entonces el polinomio par tiene que ser s al cuadrado. Para que el polinomio par sea s al cuadrado, el que de la fila que sigue es el que debe ser igual a 0. ¿Sí se acuerdan de la clase virtual? Así que no hay otra opción. La otra opción matemática que dijo el compañero también es válida. O sea, no puedes hacer que los dos sean 0, ¿no? Solamente uno o el otro, ¿cierto? Porque si K es 0, esto es 0, pero este no es 0. Y si K es 90, este es 0, pero el de acá no es 0. Sin embargo, más me gusta la explicación primera que les di, ¿verdad? Que es básica. O sea, s al cuadrado, este que está aquí, tiene que ser el polinomio par. Este que está aquí tiene que ser el polinomio par. Por lo tanto, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Sí, esa es la mejor, esa es la explicación más precisa. ¿De acuerdo, muchachos? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, un cálculo. ¿Preguntas hasta allí? Y esto nos lleva a la última regla. Alégrense, ya no hay más, son 8 nomás. Ángulos
de llegada y salida. Muchachos, ¿de qué se trata esta regla? Primero, esta regla solo es válida si hay polos o ceros de lazo abierto que sean complejos conjugados. Muchachos, si su función de transferencia de lazo abierto no tiene polos complejos o ceros complejos en lazo abierto, sáltense el paso 8. ¿Sí me explico? Sáltense el paso 8. ¿A qué me refiero con que tenga polos y ceros? Ya hice un ejemplo, lo voy a repetir. ¿A qué me refiero que tenga polos o ceros de lazo abierto? Por ejemplo, esta. Este, muchachos. Este ejemplo que está aquí, que ya lo hice, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Lo usamos hace un ratito. Este sí aplica para regla 8. ¿Por qué, muchachos? Hay un polo conjugado. Hay una parejita de polos conjugados. Pero un ejemplo como el de acá, que también lo hicimos. ¿Qué? No aplica para regla 8. ¿Por qué no aplica para regla 8? Porque no tiene polos conjugados. Ni Porque no ceros. tiene polos y ceros de lazo abierto, ¿verdad? Complejos, ¿no? Entonces, muchachos, lo que pretende esta regla 8, ¿qué es lo que pretende? Ya habíamos dicho que esto tenía que ser más o menos así, ¿verdad? Como usted está afinando el trazo, lo que esta regla pretende, muchachos, es que usted me diga, me calcule este ángulo θ. Eso es lo que quiere hacer esta regla 8. Ese ángulo, está feo mi dibujo. Este ángulo con el que entra o sale un polo o un cero de lazo abierto, ese es el ángulo que él trata de calcular. ¿Con cuántos grados? Usted va a decir, pero ¿por qué es importante? Porque en teoría, como usted no ha hecho afinamiento, ¿verdad? Este mismo sistema, caramba, pudo haber salido así. ¿Qué sé yo? Pudo haber salido así, ¿verdad, muchachos? ¿Sí me explico? ¿O cómo pudo haber salido? ¿O pudo haber salido así? ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Cuando usted tiene polos o ceros complejos, en este caso son de salida, el ángulo con el que sale determina la forma de la trayectoria. Recuerden que estamos hablando de afinamiento de la trayectoria en este caso. En la trayectoria azul o la roja, cambia el ángulo de salida de los polos de lazo abierto. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la técnica que él va a usar para determinar esto? Vamos a verificar cumplimiento del criterio del ángulo. ¿Se acuerdan el criterio del ángulo que lo vimos en la clase pasada? Sí. Lo que vamos a hacer es ver o verificar cumplimiento del criterio del ángulo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a hacer un dibujito para ilustrarlo antes de poderlo hacer con el ejemplo. Pues más o menos el dibujito está aquí. Vamos a suponer, saben que les voy a hacer un ejemplo más sencillo para entender. Vamos a suponer que este es nuestro sistema en lazo abierto. Vamos a suponer que hay dos polos y un cero. Le vamos a llamar a este amigo el polo 1, el polo 2 y el 0, 1. ¿Sí, muchachos? Nosotros sabemos que este lugar geométrico de las raíces tiene que haber trayectoria aquí, ¿verdad, muchachos? Y entonces, para que entiendan lo del ángulo de salida, nosotros suponemos que esto puede ser así. Sale bonito, ¿no?
¿Sí? Con un ángulo, qué sé yo, de 60 grados. Pero pudiese ser así. ¿Cierto, muchachos? O pudiese ser así. ¿Sí me explico? ¿De qué va a depender cualquiera de esos tres dibujos? Del ángulo de salida. Entonces, muchachos, lo que él va a hacer es lo siguiente. Y esto debe estar aquí en texto. Perfectamente. Sí, está el texto. Él va a asumir, un punto de prueba cercano al ángulo que estamos evaluando, al ángulo que estamos buscando. De hecho, vamos a asumir que ese punto de prueba tiene un ángulo bien pequeñito, ¿verdad? Bien pequeñito. Dice que lo vamos a asumir S1. Vamos a asumir que prácticamente vistos desde el infinito son el mismo ángulo. ¿Sí, muchachos? Y lo que vamos a hacer es aplicar en S1 el criterio del ángulo. Esta pregunta va a ser más difícil para ustedes. A ver, sorpresa. ¿Cómo se aplicaba el criterio del ángulo, muchachos? Yo les expliqué en la clase pasada una regla para aplicar el criterio del ángulo. Y para darles una pista, ahora sí tengo mi regla. ¿Qué se hace? A ver, ¿quién se acuerda? Se unía con líneas al punto de prueba. Correcto, muchachos. Se trazaba líneas rectas entre el punto de prueba y cada polo y cero del lazo abierto. Línea recta entre el punto de prueba y cada cero y polo del lazo abierto. Y el ángulo que cada uno de ellos forma con la horizontal le dábamos, lo bautizábamos con algo, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí lo vamos a llamar θ2, a este lo llamábamos θ3, y este ángulo, acuérdense que estos están bien confusos, ¿verdad? Lo vamos a llamar θ3, θ1. Porque esos dos puntos que dijimos están ¿qué? ¿Qué dijimos de esos puntos P1 y S1? S1 es el punto de prueba. ¿Lo asumimos qué? Muy cercano al el mismo. El mismo prácticamente, infinitesimalmente separado. Muchachos, ¿y cómo se aplica el criterio del ángulo? ¿Qué decía el criterio del ángulo, muchachos? La sumatoria de los ángulos ceros menos la sumatoria del ángulo de los polos igual a 180. Sumatoria del ángulo de los ceros menos sumatoria del ángulo de los polos es igual a menos o más 180, como lo quieran trabajar. Es lo mismo, ¿no? De hecho, nos debe dar lo mismo. En este caso, el único ángulo de cero es θ3 y los ángulos de los polos eran θ1 y θ2. ¿Cierto, muchachos? En este ejemplo. La ventaja es que de aquí yo podía despejar θ1 en este ejemplo y puedo decir que θ1 es igual a θ3 menos θ2 menos 180. Muchachos, y con simple geometría, de aquí encuentro el ángulo θ1 que resulta ser, ¿qué creen que va a ser θ1, muchachos? Ángulo de θ1 salida. va a ser el ángulo de salida de ese. Y así de sencilla es la técnica que vamos a utilizar. Claro, hay que hacer trigonometría y todo lo que quiera. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, él asume un punto de prueba, solo lo vamos a revisar. Asume este punto de prueba que está allí, ¿verdad? Y este cercanísimo a este que es el punto que él está evaluando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo aplica el criterio del ángulo? Dice, ángulos de los ceros. En este ejemplo, ¿cuáles son ceros? Dígame qué tetas son ceros. Son de ceros, mejor dicho. Este es un cero, sería θ2. ¿No? ¿Qué más? θ3 y θ6. Más θ3 más θ6. Más teta. Menos
teta 1 más teta 4 más teta 5 igual a 180 grados. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente esto que él representó aquí. Y de allí despeja ¿quién? Teta 1. Claro, usted va a decir, oiga, pero ahí sigue mostrando como 2K más 1, 180. Sí, pero al final pónganlo igual a 180. Lo que pasa es que le puede dar un ángulo, qué sé yo, 460 grados. Y ahí es que usted comienza a usar esas K para hacerle un ángulo en los 4 cuadrantes, menor a 360. ¿no? Usted sabe que es libre de sumarle y restarle 360 grados a esa expresión. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo similar, solamente para ver. Este es un ángulo de llegada, por ejemplo, porque es un 0. Hasta ahora en todos mis ejemplos habían sido ángulos de salida, pero puede ser ángulo de llegada. Y me parece cuál es el ejemplo completo, como estamos en el tiempo. 2:51. Sí. Este se los muestro. Miren este ejemplo que está hecho aquí, muchachos. Solo lo bosquejo porque está hecho aquí. Yo les hago ya mismo uno completo. Miren esta función de lazo abierto. ¿Sí? Adrede, este de aquí no está factorizado porque como ustedes se van a dar cuenta enseguida, esa función tiene Por los conjugados. polos complejos. Ahora, yo los invito, muchachos, por favor, este ejercicio está resuelto, les invito a que le apliquen los 5 pasos completos previos y luego los 3 pasos de afinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, podemos encontrar asíntotas y todo lo demás. Ya lo vamos a hacer en otro, pero en este también. Entonces, muchachos, a ver, vamos a ponerlo como ejemplo de bosquejo. Si yo factorizo ese polinomio, tengo las raíces, dice él, que son -1 más -j, muchachos. Entonces, 3 rayitas, 3 rayitas y 3 rayitas. Tenemos un 0 en -2, ¿no? Un polo en -3. Y tenemos 2 parejitas de polos conjugados en -1, más j, menos j. ¿Sí, muchachos? Del bosquejo, muchachos, solamente el lugar geométrico aquí. Y si aplicamos el criterio, creo que también en el video los puse, los ángulos para cuando son 2. Es más 90 y menos 90. Es decir, nuestras asíntotas en teoría están así. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Son 2 trayectorias al infinito. Una para acá y otra para acá. Pregunto yo, esos 2 polos, estos 2 politos que están aquí, ¿por dónde se van al infinito? ¿Qué opciones me queda con esto de la simetría? Una línea vertical. Claro, está claro que este polo busca ese 0 y entre los 2 se matan, ¿verdad? Pero estos 2 amigos que están aquí tienen que ir al infinito. Puede ser así. ¿Cierto? O puede ser así. ¿Quién me va a determinar si es lo uno o lo otro? El ángulo de salida. El ángulo de salida. Entonces, por favor, ahora sí veamos la diapositiva. Él lo que hace, muchachos, es que pone un punto de prueba S1, que ni lo dibuja ya, que está prácticamente allí mismo, ¿verdad? Y luego tira, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es lo que él ha dibujado? Línea de prueba. Líneas de prueba entre el punto de prueba y cada uno de los polos y ceros del lazo abierto. Les da un nombre a todas ellas y aplica el criterio del ángulo. A ver, díctame el criterio del ángulo allí. ¿Cómo sería el criterio del ángulo allí? La suma de ceros menos Teta la 3. suma De polos, que serían teta 1, teta 2 y teta 4, ¿verdad? Sí, sí lo ven, muchachos, ¿no? Igual a 180. Y de ahí despeja, ¿quién? Él teta 1. despeja a teta 1. ¿Qué es lo que él ha hecho aquí, muchachos? Por eso la diapositiva está resuelto, pero por favor vuélvalo a hacer. Aquí está lo que yo les decía, mire.
Si lo reemplazan como 180 purito, ¿verdad? Le sale menos 251.6. Pero como usted lo quiere en ángulo de 4 cuadrantes, de 0 a 2pi, entonces usted le suma 360, ¿no? Y ahí le queda 108.4. O sea, son 108 grados. Quiere decir que, viendo a mi dibujo, el ángulo va a ser algo así, ¿no? Para que aquí sea 108 grados. ¿Sí me explico, muchachos? Por supuesto, el otro es por simetría. El otro es por simetría. Ingeniero, Dígame. antes te dijo algo de el ángulo entra y el ángulo sale. Eso sí me dejó medio pensando, no le caché Es esa que parte. si es polo es ángulo de salida, pero si es cero es ángulo de entrada. Porque acuérdate que polo busca cero, ¿no? Ah, ya, Pero- o sea, ¿de dónde sale la estimación? Exacto. O sea, si es Ah, ya, ok. cero es ángulo de llegada. Si es polo es ángulo de salida. Pero el método matemático es exactamente el mismo. Y aquí sí nos lleva al ejercicio completo que quiero hacer hoy día, que lo tenemos que terminar porque es la culminación de todo lo que estamos viendo. Un ejercicio completo con los 8 pasos. ¿Les parece? Vamos, entonces ahora sí, nadie puede no entender. Entonces, ejercicio completo. Ahora sí vamos a hacer los cálculos completos. Dice, dado un sistema de realimentación unitaria. Ojo, que esa parte suena trivial, pero por favor, pilas. Este es un sistema de realimentación unitaria, ¿no? Sí, muchachos. No me canso de insistirles que la que normalmente le damos, que es esta, es la función de ¿qué, muchachos? Lazo abierto. De lazo abierto. ¿Sí? Y lo que queremos cuando graficamos el LGR no se la graficamos a esa función, se la graficamos a la de lazo cerrado. En algunos ejercicios me dan el HDS, así como nos pasó con los errores, ¿no? En ese caso, a la que le hacemos todo el trabajo es a la multiplicación entre GS y HDS, ¿verdad? A las dos le multiplicamos. ¿De acuerdo? A ver, entonces, preguntas. Preguntas aquí. Ah, Ingeniero, una pregunta. claro, dime. Si el lazo de realimentación es distinto de uno, o sea, es una función que tiene su propio polos, ahí los polos del sistema general ya todo cerrado serían diferentes, o sea, se añadirían más polos, ¿verdad? Claro, o sea, tu función de lazo abierto generalizada sería la multiplicación de G por H, es lo que escribí allí, que ya yo mismo lo borré. O sea, en lugar de hacerle el trabajo a esto, que es solo G, ¿verdad? Se lo haces a G por H. ¿Sí me explico? Pero igual lo puedes hacer. Puedes sacar el lugar geométrico de las raíces, porque recuérdate que el lugar geométrico de las raíces, o sea, no quiero escribir mucho, pero si yo tengo, lo que te quiero decir es esto. Si yo tengo este sistema versus este sistema que está acá, la función de transferencia de este es G sobre 1 más G, y la función de transferencia de este de acá es G sobre 1 más GH. Pero como lugar geométrico de las raíces es solo a la ecuación característica, la única diferencia es que tu función de LA, en lugar de ser G para este ejemplo, ¿será qué? G por H. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí estamos, ¿no? Es sencillo, solamente se lo haces a G por H. A ver, muchachos, vamos entonces a hacer literal por literal porque queremos hacer el cálculo completo, ¿no? Vamos a hacer literal por literal. Entonces, cuando me dicen bosqueje el lugar geométrico de las raíces, ¿qué pasos me está pidiendo que haga? Los 5. Del 1 al 5, nada más, ¿no? Del 1 al 5. Entonces, graficamos un plano S. Vamos a ir factorizando. Si hacemos S cuadrado menos 4S más 13, muchachos. Y vamos al paso 1. Tenemos entonces, según esto, un 0 en S igual menos 2. Y los polos hay 2 y son complejos. Que están, dice aquí, en 2 más menos
J3. Eso es la factorización de este señor que está aquí. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a suponer que está allí 3. Entonces, tengo ahí el 0 y tengo el polo. O sea, este está en menos 2 y este están en 2. J3 menos J3. Ya está el paso 1. ¿Cuántas ramas tengo? ¿Cuántas ramas tengo, muchachos? 2. Tengo 2 ramas. Muy bien. Porque la cantidad de ramas es la cantidad de polos de lazo abierto que hay, ¿verdad? El paso 2, simetría, y no tengo que escribir nada. Lo único es un cuidado que lo que dibuje para arriba debo dibujar para abajo, ¿verdad? El paso 3 es eje real, ¿no, muchachos? ¿Dónde hay lugar geométrico en el eje real? A la izquierda. Izquierda menos 2. A la izquierda una cantidad impar. De polos y ceros, nos dice la teoría, ¿verdad? Ups. A la izquierda una cantidad impar de polos y ceros. Muy bien. Entonces, aquí hay, ¿verdad, muchachos? Pero que caen. Solo ahí hay lugar geométrico sobre el eje real, ¿verdad, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Si me siguen, por favor. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué no hay a las izquierdas de las X? Como... A la izquierda de las X. Porque, a ver, primero, solo contamos a los polos y ceros reales, a los que están sobre el eje real. Y segundo, suponte que no, que los contaras igual, siempre son 2. Siempre cuando hay un complejo hay un conjugado, así que juegan 2. Entonces, si tú te pones aquí, estamos a la izquierda de 2 polos. Acá estamos a la izquierda de ningún polo. Par y par en ambos lados. ¿Sí me explico? Ah, ya, listo, listo. Muchas gracias. Sí. Paso 4. ¿Qué me dice el paso 4, muchachos? Punto de inicio, punto de fin. ¿Qué es lo único que me quiere decir eso? Que la trayectoria inicia aquí y termina aquí. Y ya me dice que cuántas ramas al infinito hay, muchachos. Una. Solo hay una rama al infinito, ¿verdad? Con eso me da el inicio al punto 5. Número de polos, hay 2 polos menos un 0, entonces hay una rama al infinito, ¿verdad? Hay una rama al infinito, ¿cierto? Por lo tanto, sí procede, mientras haya ramas al infinito, pues procede el paso 5, ¿no? ¿Cómo era el paso 5? Que lo estamos repasando ahora. ¿Cálculo de qué y de qué? El centroide de los ángulos. El centroide de los ángulos. Aunque cuando hay uno solo, van a ver que el centroide es medio trivial, pero hagámoslo, calculémoslo. Ahí está la fórmula. ¿A qué es igual el centroide? A la suma de la parte real de los polos menos la suma de la parte real de los ceros dividido. Si ven la fórmula que está aquí a la izquierda, ¿no? Suma de la parte real de los polos menos suma de la parte real de los ceros dividido para número de polos menos número de ceros. Parte real de polos sería 2 más 2, muchachos. ¿Por qué? Porque son conjugados y se eliminan. No se eliminan para el centroide. Sí se eliminan para la regla 3, pero para el centroide no, porque lo sumo, ¿verdad? 2 más 2, ¿sí me explico? 2 es la parte real de este polo, 2 es la parte real de este polo. Por eso se suma en la fórmula de suma de polos. ¿Sí, muchachos? Menos suma de la parte real de los ceros. Eso es menos 2. Dividido para número de polos menos número de ceros. 2 menos 1. Claramente, ese centroide nos da igual a 6.
Vamos dibujando en verde el centroide. El centroide está por acá. Lamentablemente no lo tengo, pero vamos a suponer que ahí se pudiese ver. Si no, el centroide está en 6. ¿Sí, muchachos? Ahora, ángulo de asíntotas. El ángulo de asíntotas es 2K más 1 por pi sobre número de polos menos número de ceros. Con K igual a 0, lo que tenemos es pi sobre 2 polos menos un 0, ¿verdad? Cuando K es igual a 0. Que es pi. Y ya no tengo más, porque como solo tenía una asíntota, solo funciona para K igual a 0. Es decir, mi asíntota es esta, muchachos. Traten de verla, por favor, porque está aquí encima. Él está viajando al infinito desde el centroide 6 con un ángulo de 180 grados. Ahora, muchos de ustedes me dirán, oiga, pero no había necesidad de hacerlo aquí porque se veía desde el bosquejo, ¿no? Sí, es cierto. Se ve desde el bosquejo que esa línea roja, esta línea roja que está aquí, se va al infinito, ¿verdad, muchachos? Entonces, terminados los 5 pasos, díganme ustedes, muchachos, ¿cuál es la única opción para esos polos? ¿Cuál es la única opción para ese lugar geométrico, muchachos? Guardando simetría. Viajar hasta Sale el de aquí. centroide e irse hasta el infinito negativo. Estos amigos, la única opción que tienen es que vengan, salgan de aquí, choquen, uno busque el 0 real y otro busque el 0 que está en el infinito. ¿Sí me explico, muchachos? Que no hay más opción. Una pregunta. Sí. Para el centroide, ¿para qué sirve entonces? El centroide de las asíntotas. Simplemente te dice a dónde inician las asíntotas. Oh, listo. ¿Sí? En este caso te decía que era totalmente trivial lo del centroide en este ejercicio, ¿no? Porque ya se veía. Pero en los otros ejercicios no. En los otros ejercicios, fíjate que aquí sí, aquí estaba el centroide, aquí. ¿Sí lo ves? Aquí sí era clave para saber la trayectoria que él seguía. Si estaba más a la derecha o más a la izquierda, cambiaba la figura. ¿Sí me explico? El centroide es importante cuando tienen 2 polos, cuando tienen 2 trayectorias al infinito, 3 trayectorias al infinito o más. Cuando tienes una trayectoria al infinito, pues realmente es trivial. ¿Sí? Profe, ahí donde usted dijo que uno va a buscar al 0 y el otro se va al infinito, ¿se puede calcular cuál es el que busca 0? No es relevante. No es relevante porque al chocarlo no sabemos cuál era cuál, ¿me explico? Ujú, ya. Ups, a la hora de chocar, pues se vuelven uno solo, ¿verdad? Entonces no es relevante saber cuál se va a la derecha y cuál se va a la izquierda. Igual uno se va a la derecha y otro se va a la izquierda. Y fueron iguales un ratito, entonces se confunden. Ahora, lo que sí es clave aquí, muchachos, es que este es el bosquejo. Y ojo con los ejercicios. Si el ejercicio le dice bosquejo básico, hasta ahí llegamos. ¿Sí me explico, muchachos? Lo demás es que afinamiento. Recuerden, muchachos, que si tiene una asíntota, es una pollita importante. Una asíntota, siempre ese ángulo de asíntota será 180. Si son 2 asíntotas, los ángulos siempre serán ¿qué? 90. Sí, 90 y menos 90, ¿no? Sí. O 270 también. También, correcto. Y si tienes 3 asíntotas, entonces serán 60 y sus múltiplos. correcto, 60 menos 60 y 180, ¿verdad? Yo gano tiempo, yo no voy a hacer la fórmula para ya de ahora en adelante. La fórmula solo para el centroide, pero para las asíntotas, no. Ahora, otra, muchachos, importante. Si quieren afinar la regla, tienen 3 puntos de afinamiento. Choque. Regla 6, ¿no?
Punto de choque, ¿no? Intersección con el eje omega. ¿Regla qué? 7. ¿Y aquí qué? Ángulo de salida, ¿qué? Regla 8. ¿Sí, muchachos? ¿Sí les queda claro esto? Sí. Vamos a afinar. Vamos a afinar este ejercicio. ¿Qué decía el enunciado? Vamos en orden. ¿Qué me Los pedía puntos de después? choque. Primero me pide cruce con el eje imaginario. ¿O quieren? Ya, vamos para irnos en orden de las reglas. ¿Qué les parece? B. Punto de choque. Muchachos, tengo un punto de choque de entrada en este caso, ¿verdad? Porque el polo viene de aquí. Choca y entra, ¿no? Pero eso no importa. Simplemente hagamos la regla. ¿Se acuerdan cómo era la regla para el punto de choque? ¿Partía de qué? De la ecuación característica. 1 más K por S más 2 sobre S al cuadrado menos 4S más 13. Igual a 0. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer, muchachos? Despejar K, Ya y ¿verdad? derivar. S al cuadrado más 4S menos 13. ¿Menos o más 13? Yo creo que copié mal, ¿no? Es más 13, ¿no? Es menos 4S. Sobre S más 2. Y de ahí decir que la derivada de K con respecto a S es 0. La derivada de K con respecto a S es denominador por derivada del numerador. El menos me lo elimino, no tengo problema porque voy a igualar a 0, ¿no? 2S menos 4 menos numerador S al cuadrado menos 4S, pero vean, vuelvo a escribir mal. Más 13 por la derivada del denominador, que es 1 por el denominador al cuadrado. Y si quiere póngale el menos aquí afuera. Pero igual no le paro bola porque esto está igualado ¿a qué? A 0, ¿verdad? Sí, muchachos. De allí les queda entonces, si rompemos ese paréntesis, que 2S al cuadrado menos 4S más 4S menos 8 menos S al cuadrado más 4S menos 13 igual a 0. De aquí podemos simplificar 2S al cuadrado menos S al cuadrado es un solo S al cuadrado. 4S menos 4S se van, más 4S. Y menos 8 menos 13 menos 21 igual a 0, ¿verdad? Que si yo resuelvo esa ecuación cuadrática, la solución es S igual a menos 7 y S igual a más 3. Ahora, resulta ser que el punto de choque es uno solo, por lo tanto, uno es válido y el otro no es válido. Miren los valores que me salieron. Menos 7 y más 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que esto debo coincidirlo con la regla 3, es decir, donde había lugares geométricos en el eje real. Por ejemplo, este menos 7, ¿está donde hay línea roja? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, este es menos 7, ese es el punto de choque. Y el más 3, muchachos, ¿está o no está? ¿Hay línea roja sobre él? No. No. Entonces, este se desprecia. Entonces, el punto de choque es S igual menos 7. ¿Preguntas? Cruce con eje imaginario, muchachos. ¿Cómo se hace el cruce con eje imaginario? A ver, recuérdenme.
El Con el criterio, criterio. ajá, con la ecuación Criterio de característica. Roth-Hurwitz, ¿verdad? Y parto de la misma ecuación característica de arriba, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Parto de aquí mismo, ¿no? Solo ahora le escribo polinomial, o sea que sería s al cuadrado menos 4s más 13 más ks más 2k, ¿verdad? Que lo que es lo mismo, esto es igual a 0, ¿no? S al cuadrado más k menos 4s, ¿verdad, muchachos? 13 más 2k. ¿Sí, muchachos? Sí. Armamos nuestro arreglo de Roth-Hurwitz, que ya lo sabemos hacer. S al cuadrado, S a la 1, S a la 0. Esto es 1, k menos 4 y 13 más 2k. Es un arreglo sencillo, ¿verdad, muchachos? Porque este es el término que nos hace falta. ¿Cuánto es ese término? ¿Se acuerdan cómo se lo sacaban? Podemos decir que ese término es menos determinante de 1, k menos 4, 13 más 2k, 0, sobre k menos 4. Entonces, esto es igual a 13 más 2k por k menos 4 sobre k menos 4. O sea que ese término que está abajo es ¿cuánto, muchachos? 13 más 2. 13 más 2k. Y entonces aquí viene la pregunta del millón, si me entendieron. ¿A cuál hago 0? A K menos S1. 4. Muy Sí, a bien, ese 1, K menos 4. muy bien. ¿Por qué? A ver, explíqueme. Muy bien. Porque ahí haría la fila de ceros con k igual a 4. Porque el anterior es par, ¿no? Claro, esta es la par que, para que haya dos. Es que si no hay s al cuadrado no va a haber estas dos raíces que están aquí, ¿verdad? S al cuadrado más a. La solución de esto es s igual más menos j raíz de a. Esa es la que tiene que ser el polinomio par, ¿verdad? Por lo tanto, esta que está aquí es la que tiene que ser de polinomio par. Por lo tanto, la fila que está inmediatamente después es la que tiene que ser igual a 0. Eso lo demostramos en la clase, en la lectura, ¿no? Por eso fue que hicimos la lectura. Entonces, k menos 4 debe ser igual a 0 y k debe ser igual a 4. Ahora, si k es igual a 4, ¿cómo saber cuál es la intersección? Bueno, la buena suerte es que el polinomio que está ahí es el polinomio par. ¿Quién me lo dicta el polinomio par entonces? ¿Se acuerdan? Lo hicimos también. S al cuadrado ¿Correcto? más 13 más 2 por 4. Está correcto. S al cuadrado más 13 más 2k igual a 0. Este es el ¿qué? El polinomio par. Que salió de la línea que está ahí cambiada, ¿no? Porque por eso igualamos a 0 a este de aquí, para que ese sea el polinomio par, ¿no? S al cuadrado más 13 más 2k igual a 0. Con k igual a 4, como dice el compañero, ¿verdad? Entonces, si k es 4, S al cuadrado más 13 más 8, ¿no? Entonces, S al cuadrado es igual a menos 21, y por lo tanto, esa intersección con el eje imaginario es igual más menos j raíz de 21, que es 4,58, muchachos. Ahí está la intersección con el eje imaginario. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende por qué esto es afinar el trazo? Ingeniero, disculpe, ¿por qué tomó como k igual a 4? Lo acabamos de calcular. Espérate, déjame escribirlo primero. 4,58. Esta es la primera intersección por regla 7 y esta es la segunda intersección, ¿no? Lo acabamos de calcular, aquí está, mira. Salió de hacer igual a 0 a esto para que sea esa la fila de 0. ¿Sí? Ya no había visto eso. Ya. ¿De acuerdo, muchachos?
y D. ¿De qué será? ¿De salida o de llegada, muchachos? Salida. Ángulo de salida. Muchachos, necesito 5 minutos para terminar esto, pero si hay alguien que tiene que correr, creo que es mejor. O sea, yo creo que sí lo termino, pero si prefieren, hacemos ahorita el Kahoot y de ahí me quedo 5 minutos para terminarlo, ¿les parece? O todos me esperan y hacemos luego el Kahoot. ¿Hay alguien que tenga que irse urgente? Mucho silencio. Sí, parece que no. Parece que no. Bien, muchachos. Ángulo de salida, entonces. Ángulo de salida. Voy a redibujar para que se pueda entender clarito lo del ángulo de salida. Aquí estaban ya los polos y ceros dibujados, ¿no? Sí, era -2 y -1, ya. Ángulo de salida. Entonces, tengo mis polos aquí. ¿Era cuánto, perdón, muchachos? -2 más J3, ¿no? Esto es -2, J3, ¿no? Y el otro era el +2. Muchachos, si yo lo que quiero es encontrar el ángulo de salida aquí, voy a asumir que dijimos un punto de prueba que ¿qué? La regla que dijimos es que el punto de prueba, S1, prácticamente al ángulo de nuestro interés. al ángulo que nos interesa. Por favor, usted va a decir, oiga, pero hay que hacerlo 2 veces. No hay que hacerlo 2 veces. No hay que hacerlo 2 veces. Porque por simetría, pues muchachos, ¿no? ¿Sí me explico? Si encuentro el ángulo de ahí arriba, el de abajo es el mismo, pero hacia abajo. ¿Sí me explico, no? Por la regla de simetría. Entonces, muchachos, con la reglita, tracen líneas rectas de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde trazamos? Hasta ese uno. Desde S1 hasta todos los polos y ceros del lazo Abierto. abierto. Y luego definimos el ángulo que cada uno de ellos forma con la horizontal. Por decir algo, a este llamémoslo θ1, a este llamémoslo θ2, y a este que del dibujo no se ve porque está muy chiquitito, lo llamamos ¿qué? θ3. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Y aplicamos criterio del ángulo. Lo hicimos varias veces. A ver, dícteme el criterio del ángulo aquí. ¿Quién me quiere dictar el criterio del ángulo? Ángulo θ1 menos la suma de θ3 y θ2. A ver, yo dibujé bien. Aquí tengo un polo y cero. Sí, está bien. ¿Qué dibujé yo acá? Debería ir negativo los ceros. El 0 de la izquierda. Sí, está bien. Este es -2, ¿no? Algo pasa. Y el polo positivo. Y el lado derecho positivo, el 2. Ya, entonces sería la suma de los ceros, -2, ¿verdad? ¿Qué -2? Menos θ2 sería. Perdón. Suma de los... ¿Qué es que estoy hablando? No me confunda. θ1 menos la suma de los ángulos de los polos. θ2 más θ3, ¿verdad, muchachos? Igual 180. ¿Están de acuerdo? Y tengo que despejar ¿a quién? A θ3. θ3. ¿Sí, muchachos? Ahora, algunos de estos ángulos que no son θ3, mejor dicho, todos los ángulos que no son θ3 los vamos a sacar por geometría. Por eso es que dibujé los triángulos. Entonces, fíjense, muchachos, que aquí se forma un triángulo rectángulo y ustedes son especialistas en geometría. Díganme, por favor, ¿con qué fórmula puedo encontrar θ1? Tangente.
De 3 sobre 4. Muy bien. Tangente inversa. Porque la tangente de teta 1 será igual a 3 sobre 4, como dijo el compañero, ¿no? Porque son 2 del un lado y 2 del otro, ¿no? Entonces, teta 1 es inversa tangente de 3/4, ¿verdad? Si tienen una calculadora, esto es 36.87 grados. Por favor, ¿sí ven el triángulo rectángulo que se formó ahí? ¿Sí lo ven todos? Sí. Ustedes siempre por geometría van a poder hacer esta operación. Teta 2 se ve a simple vista, muchachos. ¿Cuánto es teta 2? 90. 90. Teta 2 es 90 grados. Entonces, muchachos, vamos a decir de la fórmula que estaba ahí arribita, que teta 3 es teta 1 menos teta 2, ¿verdad? Menos 180 grados, ¿cierto, muchachos? Y entonces esto es igual a 3687 menos 90 y menos 180. ¿Cuánto les da eso, por favor, muchachos? Ya vamos a terminar, muchachos. Ya vamos a terminar. Menos 233.13. Sí, es menos Más 200. Pero si lo quiero hacer en ángulo de 4 cuadrantes. Más 360. 126.87. Correcto. Teta 3 es 126.87 grados. 126 es un poquito más de 90. Lo que él nos está queriendo decir en nuestro afinamiento, ¿verdad? Aquí vamos a borrar este. Lo que él nos está queriendo decir en nuestro afinar del diagrama es que el ángulo que está allí salió, ¿cuánto me dijo? 126.87 grados. Muchachos, hemos afinado nuestro triángulo. Por supuesto, el de acá es el mismo, ¿no? Acá están los mismos 126.87, solo que hacia abajo, ¿no? Y hemos afinado nuestro lugar geométrico de raíces. Hemos afinado nuestro lugar geométrico de raíces. ¿Preguntas?